Hola. Y hoy no vamos a hablar de fama, vamos a hablar de silencio, de ese silencio que incomoda, que divide opiniones, que hace que millones juzguen sin entender. Y que en algunos casos es la única forma que tiene una persona de sobrevivir a su propia historia. Cuando escuchas el nombre de Pedro Fernández, lo primero que aparece es la imagen impecable. El niño prodigio que conquistó escenarios, el ídolo que nunca cayó en escándalos públicos, el artista que construyó una carrera sólida mientras otros se perdían en el camino. Pero esa imagen, esa perfección casi inquebrantable, es también una máscara cuidadosamente sostenida durante décadas. Porque lo más difícil no es alcanzar el éxito siendo un niño, lo verdaderamente devastador es crecer dentro de él. Hay algo profundamente perturbador en la historia que casi nadie quiere mirar de frente. El momento en que un niño deja de ser hijo y se convierte en sustento. No ocurre de un día para otro. No hay una señal clara. Es un desplazamiento lento, silencioso, donde el afecto empieza a mezclarse con la expectativa. Y donde el amor, poco a poco, empieza a tener condiciones. En el caso de Pedro, la narrativa pública siempre ha sido limpia, casi perfecta. El talento descubierto, la oportunidad inesperada, la ascensión meteórica. Una historia que encaja demasiado bien en el molde del sueño cumplido. Pero detrás de ese relato hay una pregunta incómoda que persiste. ¿Qué precio pagó ese niño para sostener ese sueño que no era completamente suyo? Porque mientras el público veía aplausos, giras, contratos y discos vendidos, en otro plano, más íntimo, más crudo, se estaba formando algo distinto. Una soledad precoz, una responsabilidad que ningún niño debería cargar. Una sensación constante de estar cumpliendo una función más que viviendo una infancia. Y aquí aparece la primera gran fractura interna. De día el reconocimiento. La validación inmediata, poderosa, casi adictiva. Miles de personas celebrando una voz que no correspondía a su edad. Pero de noche, el silencio, la ausencia. La sensación de no pertenecer a ningún lugar. Ni completamente niño, ni completamente adulto, ni completamente libre. Esa dualidad no desaparece, se acumula, y con los años se transforma en algo más complejo, una relación ambigua con el pasado. Porque cuando el éxito llega demasiado temprano, también llega con preguntas que tardan décadas en formularse. ¿Quién tomó las decisiones? ¿Quién protegía a quién? ¿Dónde termina el sacrificio y empieza la explotación? Pedro nunca ha construido su figura pública desde el escándalo. Al contrario, ha sido meticulosamente reservado. Y eso, en una industria que premia la exposición constante, resulta casi sospechoso. La gente necesita respuestas simples. Necesita héroes que perdonan, historias que cierran, finales que reconcilian. Pero la vida real no funciona así. El episodio que hoy muchos utilizan para juzgarlo, ese video tardío, esa petición pública de perdón, no es solo un acto emocional, es un detonante. Un recordatorio de todo lo que nunca se resolvió. Y ahí es donde el público se divide. Algunos ven a un hijo frío, incapaz de perdonar. Otros empiezan a intuir que tal vez el silencio no es rencor, sino memoria. Porque hay heridas que no se explican con palabras, y mucho menos frente a una cámara. El verdadero conflicto no está en el presente, sino en lo que ese presente reactiva. En la historia no contada de un niño que trabajó sin entender completamente por qué. De un joven que creció rodeado de éxito, pero también de decisiones que no le pertenecían. De un adulto que, al mirar hacia atrás, tiene que reconciliar dos versiones de la misma historia, la del ídolo y la del niño. Y en medio de todo eso, aparece otra capa aún más compleja, la familia que él mismo construyó. Porque quienes han vivido dinámicas de control o de ausencia en la infancia,
muchas veces replican o combaten esos patrones en su vida adulta. Las tensiones en su entorno personal, las crisis dentro de su propio hogar, no son episodios aislados, son ecos, intentos, a veces torpes, a veces desesperados, de hacer las cosas diferente, sin tener un modelo claro de cómo hacerlo. Eso no lo convierte en víctima eterna, pero tampoco en el villano que algunos quieren señalar. Lo convierte en algo mucho más humano, alguien que sigue negociando con su pasado. Y entonces llegamos al punto más incómodo de todos, porque la pregunta ya no es por qué no responde, la pregunta es si realmente debería hacerlo. Vivimos en una cultura que romantiza el perdón, que lo presenta como la única salida moralmente aceptable. Pero pocas veces se habla de lo que implica perdonar cuando el daño ocurrió en una etapa donde no tenías herramientas para defenderte, cuando no eras un adulto tomando decisiones, sino un niño adaptándose para sobrevivir. El silencio en ese contexto deja de ser ausencia, se convierte en límite, y ese límite incomoda. Porque obliga al público a aceptar algo que no le gusta, que no todas las historias tienen reconciliación, que no todos los finales son redentores, y que a veces la forma más honesta de cerrar una herida es no volver a abrirla. Ahí está el verdadero clímax de esta historia. No en el éxito, ni en el conflicto, ni siquiera en el video que todos comentan, sino en la decisión consciente de un hombre de no actuar para el público, de no ofrecer el final que los demás esperan, de sostener una postura que lo expone al juicio, pero que, posiblemente, es la única que le permite mantenerse en pie. Tal vez por eso, entender a Pedro Fernández exige algo más que empatía superficial, exige madurez. Exige aceptar que detrás del artista hay una historia que no se puede simplificar en buenos y malos. Y sobre todo, exige reconocer que hay silencios que no son vacíos. Son decisiones. Hoy el nombre de Pedro Fernández evoca éxito, disciplina, una carrera impecable construida desde la infancia. Pero detrás de esa imagen pulida, hay una pregunta incómoda que pocas veces se formula en voz alta. ¿Qué ocurre cuando el precio del talento es dejar de ser niño demasiado pronto? No se trata de recontar una biografía, se trata de entender una fractura. Porque mientras millones veían a un niño prodigio sonreír frente a las cámaras, cantar con una seguridad casi irreal, había otra escena que no salía en televisión. Habitaciones de hotel en países desconocidos, silencios largos después de los aplausos, una infancia comprimida hasta desaparecer. El éxito llegó demasiado rápido, y no vino solo, vino acompañado de una estructura donde las decisiones no le pertenecían, donde trabajar no era una elección, sino una obligación constante, donde el descanso era un lujo y no un derecho, y lo más inquietante, donde el dinero que generaba no era algo que pudiera siquiera comprender. Aquí aparece la primera gran contradicción, un niño que sostiene a toda una familia, pero que no tiene control sobre su propia vida. Un rostro que representa prosperidad, mientras internamente empieza a formarse una sensación difícil de nombrar, la de estar siendo utilizado sin entender completamente cómo. En ese contexto, la industria no cuestionaba. Era normal, era legal, era incluso celebrado. Pero lo legal no siempre es justo, y lo celebrado no siempre es sano. Lo más revelador no es el ritmo de trabajo, ni las giras interminables, ni las cifras, es el vacío. Un vacío que se construye cuando no hay escuela como espacio social, cuando no hay amigos constantes, cuando no hay rutina fuera del escenario, cuando la identidad se forma frente a cámaras antes que frente a un espejo propio. Hay un momento que define todo esto con una precisión casi dolorosa. Cuando, siendo apenas un adolescente, no puede responder qué extraña de su infancia, porque no logra identificarla. Ese silencio no es casual, es el eco de algo que nunca se desarrolló. Y en medio de ese entorno hubo voces que advirtieron el peligro, entre ellas la de Vicente Fernández,
quien desde su propia experiencia intuía que el talento precoz necesita protección, no explotación. Pero las advertencias, cuando chocan con intereses económicos, suelen perder fuerza. Porque cuando el éxito se convierte en sistema, detenerse parece un riesgo. Y entonces el cuerpo empieza a hablar. Cansancio extremo, desgaste físico, señales claras de que algo no está funcionando. Pero incluso ahí, la respuesta no fue detenerse. Fue continuar, ajustar, maquillar, sostener el ritmo a cualquier costo. Ese es el punto donde la historia deja de ser sobre fama y se convierte en supervivencia emocional. Porque llega un momento en que el niño crece, y cuando crece empieza a preguntar: ¿dónde está el dinero? ¿Quién decide por mí? ¿Qué parte de esta vida me pertenece realmente? Y esas preguntas, en lugar de encontrar respuestas, encuentran evasivas. Ahí nace la ruptura. No como un acto impulsivo, sino como una decisión silenciosa, una maleta, una despedida sin escándalo, y el inicio de una distancia que no es solo física, sino profundamente emocional. Es en ese punto donde la figura del abuelo emerge no como un detalle anecdótico, sino como un ancla, como la primera presencia que no exige, que no administra, que no convierte el talento en transacción. Una figura que ofrece algo radicalmente distinto: cuidado. Y a partir de ahí, comienza otra historia. No la del niño prodigio, sino la del adulto que intenta reconstruirse. Pero las heridas de la infancia no desaparecen, se transforman, se vuelven silencios prolongados, decisiones firmes, límites que muchos no entienden desde fuera. Porque la sociedad tiene una narrativa muy clara sobre la familia: perdonar, reconciliar, volver. Pero esa narrativa rara vez contempla una realidad más compleja, la de relaciones donde el daño no fue un error aislado, sino un patrón repetido. Y cada intento de reconciliación en esta historia sigue ese mismo guión. Promesas que parecen sinceras, seguidas de conductas que revelan lo contrario, recuerdos reescritos públicamente, intenciones que en el fondo vuelven a girar alrededor del interés. Lo más duro no es el conflicto, es la repetición. Porque cada nueva oportunidad no solo revive el pasado, también destruye la esperanza de que esta vez sea diferente. Y entonces llega una decisión que muchos juzgan sin comprender: cerrar la puerta. No desde el rencor, sino desde la necesidad de protegerse. Años de silencio, décadas incluso, una vida construida lejos de ese núcleo original, una identidad que ya no depende de ese pasado, pero que tampoco puede ignorarlo por completo. Hasta que, de pronto, el pasado encuentra una nueva forma de manifestarse. No en privado, no en una conversación íntima, sino en el espacio más público posible: las redes sociales. Un padre envejecido, quebrado emocionalmente, hablando frente a una cámara, pidiendo perdón, reconociendo tal vez por primera vez aquello que durante años evitó nombrar. Y aquí es donde la historia alcanza su punto más complejo. Porque no hay villanos simples, ni héroes absolutos. Hay un hombre mayor enfrentando su culpa, probablemente tarde. Y hay otro hombre, ya adulto, que ha aprendido a vivir sin esa figura, y que ahora enfrenta una decisión imposible: abrir nuevamente una puerta que tantas veces terminó en dolor. No hay respuesta correcta, y tal vez ese es el verdadero aprendizaje. La historia de Pedro Fernández no es solo la de un niño explotado por la industria, ni la de una familia rota por el dinero. Es la historia de cómo el éxito puede ocultar pérdidas invisibles, de cómo la fama puede amplificar silencios, y de cómo crecer bajo los reflectores no siempre significa crecer protegido. Al final, la pregunta no es si hubo perdón, ni siquiera si debería haberlo. La pregunta es mucho más incómoda. ¿Cuánto de lo que admiramos en una figura pública está construido sobre sacrificios que nunca vimos? Y cuando finalmente los vemos, ¿estamos preparados para entenderlos sin simplificarlos?
Porque detrás del nombre de Pedro Fernández hay algo más que una carrera impecable. Hay una historia atravesada por silencios, por decisiones que no se explican del todo, y por una constante lucha entre lo que el público cree ver y lo que realmente ocurre cuando las luces se apagan. Durante décadas, Pedro construyó una imagen casi intocable, disciplinado, familiar, sin escándalos visibles, un símbolo de estabilidad en una industria que vive del caos. Pero precisamente ahí empieza la contradicción. Porque sostener una imagen perfecta durante tanto tiempo no es señal de equilibrio, sino de control. Y el control, llevado al extremo, siempre tiene un costo. Uno de los episodios más reveladores no ocurre en un escenario ni en un set de televisión, sino en el terreno más íntimo, la relación con su propio padre. Un video, una súplica pública, millones de personas opinando, y una respuesta que no busca aprobación, sino cierre. Fría, directa, sin espacio para la negociación emocional. No fue crueldad, fue límite. En una cultura donde el perdón familiar casi se impone como obligación moral, su silencio pesa más que cualquier declaración. Porque detrás de esa decisión, hay una infancia que no encaja en la narrativa romántica del niño prodigio. Hay ausencias, hay decisiones adultas tomadas sobre los hombros de un niño. Hay una historia donde el éxito no fue protección, sino exposición. Y aquí aparece el primer gran conflicto interno. ¿Cómo se construye un hombre que aprendió desde pequeño que el amor puede estar condicionado al rendimiento? La respuesta en su caso parece haber sido clara, creando su propia familia como un territorio que sí pudiera controlar. Su relación con Rebeca Garza no es solo una historia de amor duradera. Es un sistema de equilibrio, casi un pacto de supervivencia. Dos jóvenes que comenzaron sin entender del todo lo que significaba ese compromiso, y que terminaron construyendo una estructura donde el afecto convive con la confrontación. Porque lo que desde fuera parece estabilidad, desde dentro se sostiene con decisiones difíciles. Las ausencias, las giras interminables, la presión constante de la fama. Todo eso fue erosionando la vida familiar. Y ahí es donde Rebeca rompe el molde de la esposa silenciosa. No espera, no tolera pasivamente, interviene, lo confronta, lo expulsa si es necesario. Sí, lo expulsa. Y ese detalle, lejos de ser anecdótico, revela algo mucho más profundo. Pedro Fernández, el hombre que llenaba estadios, terminó enfrentándose a una soledad que no venía del abandono, sino de la corrección. Porque hay una diferencia brutal entre ser abandonado y ser obligado a detenerte. Cada vez que se encontró solo en una habitación de hotel, no era el niño olvidado de antes. Era el adulto enfrentando las consecuencias de repetir patrones que juró no repetir. Y ahí aparece un eco inquietante, la soledad como constante, pero con un significado completamente distinto. En su infancia nadie fue a buscarlo. En su adultez, alguien lo dejó ir, para que pudiera regresar distinto. Y eso nos lleva a otra capa aún más compleja. La forma en que decidió proteger su matrimonio dentro de una industria que vive del rumor. Distancia calculada con sus compañeras de trabajo, silencio fuera de cámaras, límites que rozan lo extremo. No es frialdad. Es estrategia, es la construcción de un muro para evitar que la ficción invada la realidad. Pero los muros también aíslan, y cuando esa tensión se traslada al terreno profesional, las consecuencias son inevitables. El episodio de 2014 no fue simplemente una salida abrupta de un proyecto exitoso. Fue una ruptura con el sistema. En el punto más alto de exposición, decidió desaparecer. Sin explicaciones claras, sin cierre público, dejando a toda una industria intentando entender lo que había pasado. Algunos hablaron de salud, otros de presión familiar. Él habló años después,
de algo más difícil de admitir: el vacío creativo, la sensación de repetición, la pérdida de sentido. Y aquí aparece otra verdad incómoda. A veces no se abandona un proyecto por debilidad, sino por una lucidez que llega demasiado tarde. El precio fue alto: aislamiento mediático, puertas cerradas, una década entera fuera de ciertos espacios clave. Y aún así, siguió adelante. No desapareció. Se transformó en otra cosa, un artista que ya no dependía de la validación institucional. Pero la historia no termina ahí, porque el golpe más complejo no vino de la industria, ni del público, ni siquiera del pasado. Vino del lugar que él mismo había construido como refugio: su familia. El caso de su hija abre una grieta difícil de cerrar. Dos versiones opuestas, acusaciones graves, una narrativa fragmentada donde la verdad se vuelve casi inaccesible. Y en medio de todo, una figura paterna obligada a tomar posición, defender o exponerse, proteger o arriesgarlo todo. No hay respuestas fáciles cuando las decisiones se toman bajo presión, y mucho menos cuando esas decisiones se hacen públicas, porque en ese momento Pedro ya no era solo el artista ni el esposo. Era el padre enfrentando una situación que ningún escenario prepara. Y es ahí, justo ahí, donde la figura se vuelve más humana. No perfecta, no intocable, no ejemplar en todos sus actos. Humana. Un hombre que aprendió a resistir antes que a confiar, que construyó estabilidad desde el miedo a repetir el abandono, que eligió el silencio cuando el mundo exigía respuestas, que pagó precios altos por mantenerse fiel a ciertas decisiones, aunque esas decisiones no siempre fueran comprendidas. Al final, la pregunta no es si Pedro Fernández hizo todo bien. La pregunta es otra, mucho más incómoda. ¿Cuánto de lo que hoy vemos como frialdad es en realidad una forma de sobrevivir a lo que nunca se resolvió? Y quizás, solo quizás, entender eso no lo justifica todo, pero sí nos obliga a mirarlo con una profundidad que va mucho más allá del aplauso. Hola, bienvenidos. Hoy vamos a mirar más allá del aplauso, más allá del brillo que parece eterno, para entrar en un territorio mucho más incómodo, el lugar donde la fama no protege, donde el éxito no cura, y donde incluso una voz que ha acompañado a generaciones enteras puede esconder silencios que pesan demasiado. Porque entender a Pedro Fernández no es escuchar sus canciones, es escuchar lo que ocurre cuando la música se detiene. Hay artistas que construyen su identidad sobre el escenario, y otros que se refugian en él. En el caso de Pedro, la línea entre ambos mundos nunca estuvo clara. Desde muy joven, el aplauso no fue solo reconocimiento, fue supervivencia. Y cuando una persona crece aprendiendo que su valor depende de lo que produce, el éxito deja de ser un logro y se convierte en una obligación silenciosa. Lo que el público ve es una trayectoria impecable, una carrera sólida, una imagen de estabilidad casi inquebrantable. Pero detrás de esa narrativa hay una tensión constante, la lucha entre el hombre que construyó un personaje, y el niño que nunca tuvo la oportunidad de serlo. Ese niño sigue ahí, escondido en cada decisión, en cada silencio, en cada renuncia. Porque hay renuncias que no se anuncian, no salen en titulares, pero definen una vida entera. En medio de una crisis familiar que pocos comprendieron completamente, Pedro tomó decisiones que desde afuera parecían inexplicables. Abandonar proyectos importantes, guardar silencio ante acusaciones, evitar confrontaciones públicas que podrían haber limpiado su imagen. En un mundo donde la reputación lo es todo, elegir callar es casi un acto de riesgo, y sin embargo lo hizo. ¿Por qué? Quizá porque entendió algo que no todos comprenden, que hay batallas que se ganan perdiendo visibilidad, que proteger a alguien no siempre significa defenderse, que a veces el silencio no es debilidad, sino una forma de amor que el público no sabe interpretar.
La historia de su hija y el conflicto que la rodeó no es solo un episodio mediático, es un espejo, un reflejo de ciclos que se repiten cuando no se sanan, de heridas que cambian de forma pero no desaparecen, y en ese punto Pedro no reaccionó como figura pública. Reaccionó como alguien que conocía demasiado bien el precio del abandono. Esa es la clave. No estaba actuando como estrella, estaba actuando como alguien que prometió no repetir una historia. Años antes, en una habitación de hospital, frente a la fragilidad de quien había sido su verdadero pilar, Pedro recibió algo más que una despedida. Recibió una responsabilidad emocional que marcaría el resto de su vida. No era solo una promesa artística, era una forma de existir, seguir adelante sin importar el costo interno. Y ahí nace otra contradicción, porque cumplir una promesa puede ser tan poderoso como destructivo. Puede darte dirección, pero también puede quitarte la posibilidad de detenerte. Y Pedro nunca se detuvo, ni siquiera cuando el mundo entero se vio obligado a hacerlo. La pandemia no solo cerró escenarios, cerró identidades. Para alguien que había vivido décadas bajo una lógica de movimiento constante, el silencio no fue descanso. Fue confrontación. Sin público, sin rutina, sin ese flujo ininterrumpido de validación externa, apareció una pregunta que había estado postergando toda su vida. ¿Quién soy cuando nadie está mirando? No todos sobreviven a esa pregunta con facilidad. Lo que siguió no fue un escándalo, no fue visible, no fue mediático. Fue más complejo, un proceso interno, la necesidad de mirarse sin filtros, de nombrar cosas que durante años no tuvieron nombre, de aceptar que el éxito no había borrado ciertas ausencias, solo las había cubierto con ruido. Y entonces ocurre algo interesante. El lenguaje cambia. Aparecen palabras nuevas, formas distintas de narrarse a sí mismo, no como artista sino como persona, no como símbolo sino como alguien que reconoce que hay partes de su historia que no se pueden recuperar. Entre ellas, una particularmente dolorosa, la imposibilidad de separar la felicidad del trabajo. Piénsalo. Recordar la infancia y no encontrar un momento de alegría que no esté ligado a la productividad. No poder señalar un instante donde simplemente se fue niño. Eso no es un detalle menor, es una herida estructural, y ninguna cantidad de fama puede llenarla completamente. Aún así, Pedro construyó algo que parecía contradecir ese origen. Una familia sólida, estable, presente. Junto a Rebeca Garza, logró sostener una relación de décadas en un entorno donde eso es casi una excepción. No fue casualidad, fue trabajo, fue decisión, fue, en cierto modo, una forma de reescribir su propia historia. Pero incluso en esa estabilidad, las grietas aparecen. Las críticas sobre su imagen, los comentarios sobre el paso del tiempo, las comparaciones crueles en redes sociales. Todo eso toca un punto sensible. No por vanidad, sino por algo más profundo. El miedo a dejar de ser suficiente. El mismo miedo que lo empujó desde niño a demostrar su valor constantemente. Ese miedo no desaparece con los años, solo aprende a disfrazarse mejor. Y llegamos al punto más incómodo de todos. Cuando le preguntan si se arrepiente, no habla de contratos ni de decisiones profesionales. Habla de tiempo, de abrazos que no dio, de momentos que no vivió, de haber estado tan ocupado demostrando su valor, que no vio que ya lo tenía. Esa confesión cambia todo, porque de pronto la figura pública se desvanece y queda algo mucho más real. Un hombre que entiende demasiado tarde que el éxito tiene un costo que no siempre se puede pagar de vuelta. Y sin embargo, sigue adelante, sigue cantando, no solo por pasión, no solo por compromiso, sino porque detenerse implicaría enfrentarse nuevamente a ese vacío original, a ese niño que alguna vez preguntó si podía ser normal, y recibió una respuesta que le cambió la vida para siempre. Aquí es donde la historia alcanza su verdadero clímax. No estamos viendo a una estrella que teme envejecer. Estamos viendo a alguien que ha construido toda su identidad alrededor de no desaparecer,
de no volverse invisible, de no volver a ser ese niño que solo valía por lo que hacía. Pero hay algo más. Ese mismo miedo que lo persigue, también lo salvó. Lo empujó a trabajar más duro, a no rendirse, a construir vínculos donde antes hubo ausencia, a convertir el dolor en disciplina, la inseguridad en constancia, la soledad en compañía. No es una justificación, es una realidad compleja, porque a veces lo que nos rompe también es lo que nos sostiene. Y al final, cuando el aplauso se apaga y la música deja de sonar, lo que queda no es el artista, ni la fama, ni los años de carrera. Queda el hombre enfrentando la suma de